Shapamba, ey, Shapapeina, Coinana, Ame, Ayuma, Hinauru, mañana de venían de programa mi, el programa entero veteo, Pendúa, era vaca y Jatora. Peisha venía un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapuá Vive. Y puta sombra de TV me llevo en 10 ambos asamos, pero tenía abrazo rompe espalda, bandelomina. Vaya jareí, ese inaña de edición número 534 de Cajatora. Lo hermano fuera, llegue entero vete a beber vaya pues acá vejina uñan de mensaje al más 595-985-162975. Vea la año de mensaje y me anteo cuñande. Y imagina estudio de primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4 de Mayique, lo mitad. Baigo pues guareñan de programa. Bueno, Lando acepta, ya ve a hacer ese consejo siempre. Se hizo una doctrina de esa palabra gracia entonces. Según usted explica, la gracia no consiste en tener libertad de los mandamientos, o sea, estar libre de cumplir mandamientos, va. Y no, nada que ver. Sí, oye, Yapola se hizo esa palabra se hizo doctrina, ¿va? Cierto. Venga, pastor Sergio, aún llegue, hermanazo querido, ya pues ñande hinago ñande Teshan anga mimi, ya upia ñande Facebook, YouTube, o imagina Telegram, WhatsApp, nambrena. A y oyupi PTI la ñande suscriptor ka hija torabe o yupi PTI la ñande suscriptor ka hija torabe uno fuerza vaina ya uno ya hace la ya na Riguazu y pico y que aporte ve ahí ya de a uno y mimica tu hache cumplió. Bueno, más 595-985-162-975. Sí, vayan de mensaje en línea personal, no está, pero pica tu peruca la vende ofrenda a mí, vende giro y tiene acá tu la pende pregunta. Ya de cuál línea tío, ve cómo te estamos pe llevarle, estamos ya me esta me aparte igual. Bueno, a ver, va tío, página. Claro, en el versículo 4, 1:4 de Primera de Corintios, ¿en qué podría consistir esa gracia o favor que se nos fue dado a través del Mesías? Bueno, veamos en duda que audio, hermano o hermana. Pues ella poti audio curi la gracia en acción. En algunos grupos no recibí ya vea con enseñanza con ñande con que tuya yo puma vea ahí. Pero se me embaité la evidencia escritural. Se dio toda la evidencia escritural del significado de la palabra gracia desde el hebreo. Pero qué pasa que algunos no aceptaban y upea porque o interpretaba ahí algunos versículos. Por más que explicase su vez a la upa caso ya ni que tuve me lleva un bebé. Pero hasta ahí con esta pisado entendea. Por ejemplo, abre 1:4 donde por ejemplo entendea eres en dumañan de versículo anterior, guri. Puede se explica para te vos otro en el versículo 4 de 1 Corintios. La Reina Valera usa 2 veces la palabra gracia. Sin embargo, en la VIN no aparece 2 veces la palabra gracia. ¿A qué se debe eso? Bueno, y que vea, que es a mí, que mañana hago 1:4 en la tema, a ver. Bueno, 3 vengo y gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros, vea Reina Valera, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, versículo 4, y gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bueno, aparece 2 veces. En el versículo 3 veces más, tuvo que versículo 3 hoy.
Apillaman va eva la ñanemo cañía. Resulta ser que se ha explicado la gracia del versículo 3 de Primera de Corintios, hermano, pues. Ja, upe explicación, pe palabra oía, pe palabra gracia sin ese es un elemento por el cual uno recibe el favor del Padre. Andere Moisés abe la gracia, pero abe con ese oye, hermano. Es mañana de Reina Valera, ve. Primera parte, Primera de Corintios 4, 1:4, y gracias doy a mi Dios. Peaco palabra gracias no es lo mismo que la palabra gracia que está arriba, porque tiene una S y se refiere a agradecimiento al Todopoderoso. Esa va la PTI SB, ñacañima. Pea la problema. Pea la ñande problema ñande la traducción o hazaña de ya ya interpretar. PTI palabra ñande ya es el mismo mande mañande, pero la trasfondo da ahí pecha. Pea la ñande la javaipa. Y de ahí que esto se hace una doctrina de una palabra. Por ejemplo, la gracia. Dice lo doctrina, quiera ser o no, dice, esa es una doctrina dentro del cristianismo. Pero Pablo nunca habló como de la gracia o del favor del Padre como una doctrina, sino como un elemento más atribuido por el Padre para que recibamos los favores. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que con el tiempo movimientos cristianos hicieron de la gracia, o ya pues vive dogma, doctrina. Y que todos y ñandena y coteña cumplir los mandamientos, o sea, malinterpretar. Porque pues ella me encuentra guri que anda hija pea la hija la upeana pea es favor. Entonces en DLE no llegué al versículo 4, no es lo mismo gracia que gracias en el sentido exegético bíblico. Me llama. Ñandeo el mismo anime. Gracias, mande. Gracias. Oye, Purú la misma cosa dice, pero ojo, cuando ya estudió la escritura, ya tiene letra. No recuerdo, una cosa dice, una letra de more con otra cosa dice. Véala, se quebranta arema vende hermano, fuera la esta vez allí Purú y término deja el mismo banema entero parte de Purú. Para todos los lugares bíblicos donde aparece una palabra, la misma cosa, ¿cuánto significa? Es importante, estrongo, hay una, no es Biblia, eso es un diccionario. Usted ven donde va a aparecer la palabra del hebreo al español, griego, penterón hoy. Y aún en griego es chata que algunos términos con más de 2 o 3 significados. Jala hebreo, pero tú ni ya ese. Jamo la ñande problema y talan allí ya posea. Haya pa ande más enseñan de allí cuaja, puede significar tal cosa, pero a lo mejor de estudiaron la Israel, la Japobe, mi palabra, aparecen de 3, 4, 5 significados de por medio del Espíritu Santo, orando, pidiendo consejo y estudiando el antexto y el posttexto, ñande ya colocan la término ideal, maitea para la ovalea, para ahí se vea. De igual mamá y te término para ir puruta la de diccionario aparecían de la entender la de escrito bíblico de analizaban y la por ejemplo aveñan de ella estudia versículo 4 entonces de analizar versículo 3 para la ella versículo 4 pero y cuando término para la muy araja analiza y mi ahí versículo 5 entonces de pepe ya es esa cabeza bueno peaco término la muy a ver que andas era porque no juegues se cuera o sea, fuera de línea hoy pecha ya por la exégesis o pecha estudiar la exégesis mi tapizaje y que se la IPO y la hermenéutica la interpretaba ahí la gracia mi respeto para ellos pero disculpen estudiar güey la hermenéutica a la hay la vaya pongan la ya entendemos la escritura pero de qué te sirve una hermenéutica si vos no manejas los términos vayan de o aletan de la hermenéutica la de cumplir payo y por lo menos la de requisito la hermenéutica porque parte histórica jamba y ya la hermenéutica a mi amigo pena pecha vos ahí rechaza o sea aún la hermenéutica llegué pe ya rape esa opaite
A pesar de ya por la escritura. Ves esa o come ni cuete. Hermenéutica, va a la hermenéutica, la forma ya entender por una vez en la escritura, los pasos, las herramientas. Homilética, mi hija, lo ya na pe cumplir paingo porque en una cosa donde pe aceptar ahí dentro de la hermenéutica. A la dice que si hebrea ve que tú y fumalete y ve, eso estudia la hermenéutica, es una base ahí. Lo pues ya sabe más trasfondo y poco ve más. Ya con un poquito más de análisis escritural en el idioma original. Saber cuál texto va respecto al antes o el posterior texto, me acuerdo. Bueno, japealo y coape. De por anduce con versículo 4 donde continúa a ser de la gracia, pero acá lo que el apóstol Pablo está haciendo es agradeciendo al Padre. No está hablando más de la gracia como favor, sino está hablando de las gracias en el sentido de agradecimiento. Para es importante la llamuicho y término más acercado. Según el hebreo, la geset, favor, debería de figurar acá, en el versículo 3. Hoy apetí pregunta curia leína que en la BIM, por ejemplo, o aparece una vez de la palabra gracia y aparece en el versículo en el versículo 4 pero en el 3 no aparece la palabra gracia, pero ella especifica hoy. Y es lo mismo, la nevin erecualan de celular, ve, ya reco ave la vin, oye, ahí purea, el mismo de y es a mí. En el 3, primera de Corintios 1:3. Que estén con ustedes el favor, amén. No aparece la palabra gracia. Pea chante oía curipo no, y con la confusión. Voy con la confusión porque se confunde la palabra gracia con gracias. Se confunde la palabra gracia de primera de Corintios 1:3 con gracias de primera de Corintios 1:4, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Huecotín es ese, papá. Y es a mí, a ver, eso sí, a ver, Bimbe, por ejemplo, específicamente, siempre doy gracias a mi Elohim. Ahí ya usa la palabra gracias como agradecimiento, pero en el 3 no utiliza la palabra gracias, utiliza favor, que es el término más correcto que se tiene que poner, esa vaina. Entonces, oingo hay parte de la hermenéutica, no hay puro ineo. También en hermenéutica se estudia. Bueno, no, y tú y la pecha de yajata un chueje y agula. Pero bueno, ¿en qué podría consistir esa gracia o favor que se nos fue dado a través del Mesías? Pues no las azareín de vipea recomendando en Dumipe audio que jeguaré, edición 533. Por lo menos es donde primeramente ya es la liberación de la condenación en el juicio final. Ese es uno de los favores que hemos recibido a través del Mesías, por su sacrificio. Aquel que permanece en pecado, aunque está la gracia, no alcanzó la gracia. Pero aquel que se arrepiente de su pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4, que decir que oye me en cuenta, orajá en cuenta, oye arrepentí, obvio las aguas de la ley, los mandamientos, oye boyañan de rupe, oye arrepentí, añan de o justificarse por el sacrificio del Mesías, upea hoy que en la gracia. Bueno. Y otro podría ser otro favor que se nos fue dado a través del Mesías allí por uno peco término de pues, si no la gracia venía con un favor que se nos otro es que te ingo hermano pues yo pecha pincelando ya que ayer ya estamos ahí la presencia del Espíritu Santo ñande pupe cabete y favorazo vai que vota a través del Mesías por el sacrificio del Mesías y también se recibe el Espíritu Santo bautizándose en el nombre del Mesías según Hechos 2:38. Y estos son gracias, estos son favores en el término, si usamos la gracia como término favor. Bueno, los dones del Espíritu Santo, sí, una vez que uno recibe el Espíritu Santo ya tiene dones del Espíritu Santo también que se manifiesta en la vida de los hermanos. Eso también es un favor que recibimos. Y todas las bendiciones diarias en general, todos son
favores. Si el Padre no me añade a mi favor, no ya putimos ahí ni bueno. Hay otra cosa, a ver la icatuaya claramina. Hoy entendemos por lo menos, pego con versículo. Bueno, justamente, a ver, Anipe no destruyan su. La petopamos, hay pues la versiones, la mayoría son católicas. Guarango ya estudiaron, Anina Pemombo la Benevilia en Guaraní la ya corregir arango, justamente coge guaja hoy na malichagui. Sí, en algunas versiones en guaraní aparece en el versículo señalado que el Mesías es el Todopoderoso. Y hay una contradicción, como usted dijo, con la misma Reina Valera y otros. Bueno, ese sería 1 Corintios 1:3, pues y pe corregir nada. Ya voy a ver, ya pues yo ti mucho de asterisco y asterístico ahí mal vaina. Oye, tiene asterisco y bebé. Ahí vive escribir. Bueno, 1 Corintios 1:3. Aquí mucho ti nota. En las demás versiones aparece tal, así, especificar que podamos ir a para versículo. Entonces, anga otro y purupe ya y cuadra más. Ania peña de paciencia, vaya pota. Justamente puede explicar tajina, abre hoy y pregunta. ¿A qué se refiere con ser rico en toda la palabra y conocimiento, hey? ¿Y por qué hoy no se da esta riqueza en el conocimiento de toda la palabra? Dos preguntas. Primera de Corintios 5:7 me vio, ya es a mí. 5:7. Bueno, vamos a señalar de versión Reina Valera, pero si no hay variante, ya es está. Si hay variante, ya oímos mal la traducción, ya pillada. Muy bien, 1 Corintios 5:7 no está. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. 5. Porque Él los ha enriquecido en todo, en toda palabra, en todo conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio del Mashiach, de manera que no les falta ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Maestro Yahushua el Mashiach. Bueno, la añade de riquezas y Abeloina. ¿En qué consiste esa riqueza o favor que se nos fue dado a través del Mesías? ¿En qué consiste? ¿A qué se refiere? ¿Sí? En toda palabra y conocimiento de lo que enseñó el Mesías. Pearen lo oye referir. Y esa riqueza también son los dones del Espíritu. Aunque te justamente explicaba que por medio del favor, por el sacrificio del Mesías, el favor del Padre, ya recibí a través del Espíritu Santo. Pero hay un problema. Va ereko anga ahí profundo. Va ereko anga no sucede y peago ya recopo todo conocimiento de la palabra del Mesías. Va erena ya no ni cumplir. Va erpe una cosa orobia, alguien orobia una cosa, otro orobia otra cosa. Pete denominación orobia peisa, otra denominación orobia moisha. Pete denominación ya poti doctrina, veamos. Usan palabras para hacer doctrina, igual que estábamos mirando ahí la palabra gracia. La palabra gracia usaron el término para hacer doctrina, para poner reglas de esa palabra. Pero la palabra en sí era un elemento para recibir favores del Padre. ¿Qué es favor? Entonces pedí palabra y oye por un términos y ya por teología. Pero no ya explicáis el significado real de la palabra. A ver el problema, oye perdeñan de dije tamba con anga hoy día. Por eso es que no, por un lado, por eso es que no todo no se está cumpliendo esta parte y el apóstol Pablo de
ser rico en toda palabra y conocimiento. Por un lado, por eso. Por otro lado, en tiempo de Pablo todavía estaban los apóstoles y demás, entonces había más conocimiento, ve legalidad en cuanto a la palabra, ve originalidad en cuanto a la palabra. Cualquiera que tú o seguía mi apóstol le pejaba manteo en duda sube o predicar o uno alguien y otra cosa ya que tú me refutar porque se en duda de la boca de los apóstoles. Y Pablo también recibió revelaciones, él estaba vivo, así es que ñandé, por ejemplo, ñandé ya vamos a la palabra no con toda la palabra y conocimiento real, sino adulterado. Pepe ñandé ya de desventaja de Pablo de los apóstoles. Por lo menos hasta el año 200, los discípulos seguidores del Mesías de la congregación nazarena tenían asegurado todavía más originalmente las palabras del Mesías que ñandé. Ñandé tú ya entregamos la Biblia adulterado para allá. Esta y parte. Entonces, justamente gracias a los estudios que estamos haciendo allí, ojalá veces estudiar añeja amaitengan o gracias que con con estudio con sé que si hebrea ñande putu o abri ñande putu uy ka tu hangüey ya ñantende ve mi ella ñeja añe porque oñe reconstruir la texto lo hermano. Se vuelve otra vez al siglo II, al año 200, al año 75, en algunos manuscritos en griego. Con a arandú, con a ibalea, con a tapichao, entendea hebreo, mía, o retraducir llegué en hebreo, jaupe poñeme en cuenta que alguna palabra no calza, que en hebreo no existe inclusive alguna palabra, entonces se vuelve a reconstruir los hechos. Pero también se lleva en cuenta los estudios arqueológicos, bíblicos y geográficos. También llevarás en cuenta los rollos encontrados en el Mar Muerto, los términos que se usan ahí, todos. O sea, controla paite, me diga todo eso y reconstruir algunos hechos por los cuales sabemos hoy que no fue así. Por ejemplo, algunas traducciones que fueron adulteradas. Gracias a esos estudios, para la exégesis. Para la exégesis hebrea en eso consiste. Nosotros hacemos ese estudio. Estudiar ya pues otra literación conforme a las palabras que se usaban en ese tiempo y qué significaba esa palabra, esos términos. Analizar maite a términos para hoy 4 o 5 términos maite a para la hojolan de versículo y puruare porque concordan a versículo upeambo huevo iñare a upeario iñare no sean fuera de línea. Todo eso estamos haciendo hoy y gracias a eso por lo menos tenemos algo más de la verdad que se ocultó por siglos en muchas congregaciones. En las miles de años Yerovia bondas aira. Como alguno me decía, y la entender a pillar el Mesías es al Todopoderoso y y bueno, pues upei o reacciona allí, bueno, la verdad y pues, o sea que no, hay cosas que ya sueñan. Yo digo que algunos lloraron de dolor, de impotencia, porque fueron estafados en la fe. O sea, se entiende pesa porque de cuando en Basú, de que en Basú la petí verdad, es descubrir ahora, de que en Basú la engaño. Entonces de las asidas y en botabu arete y lo mitad ponen añoy. Cientos de personas fueron engañados con versículos falseados. Y barete, porque eso ya, oye, he traducido la Biblia a la propia congregación, para iglesia no permitió, o traducía la Biblia a Shicha. Jacuera, oye, traducida, pues Jacuera, y sabemos de quién estamos hablando. Quién estuvo como 1400 años más o menos ejerciendo solo el cristianismo. Pero ya pude ir allí, no conocer la Lutero, mía, pero vaya otra historia. Así es que, para la hija tú me la hasqueteiñan de la oñe cumplían la y a Pablo Pepe. En ese tiempo sí, hasta el año 200 por lo menos se podía contar con toda la palabra y conocimientos legítimos originales que dijo el Mesías. La hija Weisha por lo menos año 200 pe oye conocimiento pues mi beitis. Pero a partir del año 300, 400, 600, 400 pegó Jerónimo traducimos a la Biblia al latín. Upepe a tu ya ella otro sama.
Pues otro menos ni permitido traducir la Biblia, o traducir que lo vale, a la palabra sacro, güey. Daje vima la idioma original hebreo, pero la Biblia, la sagrado, ta sino con anga la tímpeta. Y Jerónimo escribió, tradució, colocó algunas cosas, a la verdad. Y se nos entregó como, a la verdad. Y se nos entregó como verdad y como inspiración. Pero en realidad hay cosas que no es inspiración del Espíritu ahí. Hay problemas este hija con anga con ya porque gracias a este programa que hija Torah, Inyección de Esperanza, hoy más otro iba a leer otro hermano, otro pastor, otro roe que está más fuerte en la exégesis hebrea, oye, pues uno estudiado, investigado, recordó documentos, archivos, bueno, se pesa ahí, ya ya. Sí, no, pesa tamaño. Ya pues así es que la esperanza que tenemos es que ya con anga en respecto a 1:5:7 y el apóstol Pablo y a ver, porque él los ha enriquecido en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. La esperanza que ahora tenemos es que este se cumple por un lado, porque oye revelañan de etaitei mentira, oye entregada coñande como verdad. Con anga ya pillando a hija upesa hañañe por un ya corregir, por lo menos upea. Pero la original tela y seite el Mesías oye mocañin baite oye hapu paite oye mundi paite la en hebreo. Quedó en griego, pero del siglo II, que con ese es nuestra herramienta. Está la pesita aramea, la Septuaginta griega del siglo II, y algunos manuscritos fragmentos de siglos anteriores, inclusive el año 75 y demás. Con eso se trabaja y se reconstruye los hechos. Así es que ya pilla llega tú gracias al Padre allá la ñande botahuija, güey, y fíjate y versículo en algunos párrafos, en algunas doctrinas, gracias a que se cuenta con esos manuscritos más antiguos. A esa PM que es datan del siglo II, de un poquito antes del año 100. Y he topado, mi ahí. Encima están obviamente están en griego, pero no coincidir con algunas escrituras de hoy día. Porque ese el griego ya eso es la original. Jala ñandé, supuestamente oña entrega ñandé son copias de esos libros y ñandé, pero es comparar oña no coincidir en algunos versículos, en algunas palabras, o falta a ordenar los términos en su forma correcta. Que puido vea, no es fácil, pero ahí estamos, ya hace, vaya boda. A ver, comentarios y porque él les ha dado abundante conocimiento de la Torah, instrucciones de Yahweh, con la confirmación de la enseñanza del Mesías o testimonio del Mesías. Pablo se expresa de esta manera: ya en esos tiempos abundaban los maestros en sus movimientos filosóficos o con sus movimientos filosóficos. Sí, se mandó ama. Vean, mi epicúreo, cuera, filósofo, nambrena. No sé si algunos escucharon una vez Sócrates, Sócrates, vaya Dios mi otro, mi famoso, ese se estudiaba en la secundaria también. Filosofía y términos a mí estudiar para ir a las escuelas, eso puedo pensar. Hipócrates, Sócrates, Platón, se mandó cuarto, quinto curso, o sea. UPB estudiamba, para escuela, eso puedo definir la cosa. A escuela oye, a escuela ante o deducir, según el razonamiento cuera. Pero oye, cree que la supercuera jala y seguidores cuera, en tiempo de Pablo se creían que estos eran ricos en conocimiento y en sabiduría. Pero cuando recoy la poder verdadero de Elohim, que es el Espíritu Santo, a la discípulo cuera del Mesías, sí, aún a los que estaban en Corinto eran discípulos del Mesías y tenían el Espíritu Santo, era más sabio que estos filósofos porque tenían revelación del Espíritu Santo de las cosas, orecó la escritura, a filósofos entonces padre Pablo oñe allá de la sabiduría de esos tiempos, acá ya topabetas y namo todo. Bueno, sí, la riqueza con que, bueno, y seguimos contando, ya después va a haber riqueza, hermano. Todo lo que recibieron del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también se recibe por medio del bautismo en el nombre del Mesías, Hechos 2:38. Y los dones, una vez recibió el Espíritu Santo, ya recibí los dones. Entonces, si vos tenés el Espíritu Santo y tenés los dones,
Tener donde discernimiento, sabiduría. Oye, revelando para la verdad escritural, oye, descubría, ojo, andere aceptar. Entonces, tú eres rico. No estamos hablando acá de riqueza, no estamos hablando acá de riqueza material fenomenal. La material venían de rico ahí, conforme al Padre permitían y bendecía. Ya recobre ya que mi jamaya, caru mi jamaya, ñe mate, eso mía, ñane motuki y cuera, depende. Pero acá se refiere a la riqueza en conocimiento de la palabra. Y digo en EP 1.5. En todo o en toda palabra y en todo conocimiento. Y también en los dones, la presencia del Espíritu Santo. Vea la añade riqueza. Y la salvación. Que vamos a estar con el Mesías. Y ahí metas en 10. Y el reinatas en 10 con riqueza. Bueno. Ya es a mí. Ya está con era muy con ya responde. Y bueno, ñe por andu, un depende mensaje mi ya responde tallajao. Más 595985162 lo mitaña de número de teléfono y de pumburi y popegua. Ha tema veces ya moje ya puñen envía poco te ya aragua, aguille, pero eteabe y yo topata con era muy con emo peaco programa jerajina. Atoralo hermano, shalom, bendiciones hasta mañana. Mi canto en tu cumpleaños, mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco en encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.